119 días de administración de Jennifer González, 108 de la sesión legislativa. En la mañana de hoy estará con nosotros la licenciada Isamar Correa, también el licenciado Elías Sánchez y la representante Wanda del Valle estará con nosotros en tercer turno para discutir los asuntos que, mire, son muchos y hay noticias para tirar para arriba. Y hay algunas que han estado como escondiditas por ahí, pero yo se las voy a traer para que usted conozca lo que está pasando en el país, lo que se dice y lo que no se dice que está por ahí bajito. Y quiero comenzar, porque la comidilla ha sido que si el nombramiento de Janet Parra, que si no hay más chavos Paluma, y vamos para allá ya mismo. Pero antes de eso, hay una información que se pasa así como el que se y no lo siente. Y tiene que ver con la Junta de Supervisión Fiscal, que han estado muy activas y yo les he relatado casi todas las incidencias que ellos han estado trabajando en estas últimas semanas particularmente. Y se trata de que la Junta de Supervisión Fiscal y Federal, mejor conocida como la Junta de Control, solicita revisar y que le filtren todas las órdenes ejecutivas de la gobernadora Jennifer González, las que ya emitió y las que pudiera estar próximas a emitir. Y nunca se habían metido en este campo de acción de un gobernador. Y saben que por menos que eso, el presidente de los Estados Unidos ha tronado contra las cortes inclusive. Y aquí este ente que no los eligió nadie y que pudiera ser un retrato del coloniaje de Puerto Rico, le dice, no, échamelas para acá, voy a revisar las que ya has emitido y las que has implementado, a ver si te revierto alguna, porque pudieran ser violatorias de promesa de la ley federal que va por encima de la estatal y que en el rango del ordenamiento jurídico va por encima por lo que se llama la cláusula de supremacía. Eso no es solamente aquí en Puerto Rico, eso pasa en los territorios también para propósitos de lo que es una ley federal versus lo que es una ley estatal, porque se reconoce que la unión, la federación, la confederación de estados, los intereses que están más próximos a toda esa confederación van por encima de los intereses de un solo estado. Y aquí hay muchas cosas que considerar por lo que ha pasado recientemente mediante orden ejecutiva. Y la primera pregunta que Eddie López se hace, y a ver si el marciano se lo podemos explicar, ¿por qué ahora? ¿Qué identifica la Junta de Supervisión Fiscal que ha pasado o está por pasar que venga mediante orden ejecutiva? ¿Tendrá que ver con la firma de contratos o con las capacidades de uno u otro funcionario para manejar los asuntos de las agencias y de presupuesto? Porque lo que brega la Junta son asuntos de naturaleza fiscal. Esa es la encomienda principal de ellos. Y entonces, de ordinario, los asuntos que se trabajan mediante orden ejecutiva o las órdenes administrativas en las agencias son para el funcionamiento del gobierno y instrucciones para esos funcionarios pudieran tener efectos para el resto de la ciudadanía, como en efecto han tenido las últimas que ha tenido y que ha propuesto Jennifer González. Pero ¿de qué va detrás la Junta aquí? ¿Qué han visto que no le ha gustado o que no les está por gustar? Veremos a ver en las próximas semanas y a ver si se atreven, como ha pasado con cierta legislación, detener la implementación o revocar las mismas. Porque si son contrarias a promesa, parecería que la ley le da la facultad. Nos veremos en un litigio próximo del gobierno retando la autoridad de la Junta de Supervisión Fiscal para revertir órdenes ejecutivas de la gobernadora. Suelte ahí. Veremos a ver qué pasa. Pero mire, la gobernadora nuevamente habla ayer. Ella misma, no su secretario de Asuntos Públicos, no los secretarios de agencia que pudieran ser afectados, no el SAR de la energía, no la directora de la Corporación de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que queda de ella, habla la gobernadora.
y dice, no hay más chavos para Luma. Esa solicitud de 500, 800 millones que ellos hacen, eso es un duérmete nene para que poder curarse en salud, dice la gobernadora, por sus propias ineficiencias acerca del operador privado que contratamos para la transmisión y distribución de la energía. Y que recientemente en una carta dicen ellos, Luma, que por incumplimientos del propio gobierno no han podido ejercer su labor. Pero queda constatado también recientemente que no podían solicitar, no podían gestionar, diligenciar un bendito reclamo de reembolso a una institución federal. Pero eso no es lo único que pasa ayer. Pasan dos cosas que tienen que ver también con las capacidades y las eficiencias o ineficiencias o diligencias o falta de diligencia de este operador. La Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica levanta una barrera o un obstáculo para que la propia Luma vaya a solicitar fondos federales para nada. Todo tiene que pasar ahora por la Autoridad de Energía Eléctrica. Se les revoca esa capacidad, esa facultad en ley para ir directamente a gestionar, a llegarse fondos federales. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se levanta esa bandera ahora? ¿Esto tendrá que ver con la salida o con el despido de ese operador, de ese gerente que contratamos? Me pregunto yo. ¿Por qué si están pidiendo dinero les pones obstáculos para requerirlo de la fuente donde hay cerca de 19,000 millones de dólares? Y que tengan que pasar por la Autoridad de Energía Eléctrica cuando su propia composición de la junta que los gobierna se dice que solamente de 2 miembros cuando deberían ser 7 y que hay 5 vacantes allí. Pero pasa más. Ayer también en Fortaleza se sienta el administrador de FEMA, que muy bien pronto pudiera desaparecer por designios y decretos del presidente de los Estados Unidos, y le dicen, tranquilo, yo estoy comprometido por el designio del presidente Donald Trump de acabar con toda esta cosa ambiental y vamos a aprobarte todos los permisos requeridos para el despeje de vegetación. Y con eso te voy a dar 95 millones de pesos para 2 áreas, 2 regiones en Puerto Rico, Caguas y Mayagüez. Eso dijo el administrador de FEMA ayer en la Fortaleza y se comprometió con eso. Otra excusa menos para Luma. Te están dando los chavos y te van a agilizar los permisos que ellos levantaron a finales de la semana pasada, de que eso también había prevenido de que ellos pudieran cumplir con el despeje de vegetación. Todavía falta qué pasó con los helicópteros o con los drones para monitorear las líneas que provocó el santo apagón. Pero la gobernadora le sigue poniendo el cascabel al gato para que no levanten más excusas y se haga lo que se tiene que hacer. Pero no puede quedarse ahí, gobernadora, porque genera también, se obligó a ciertas cosas que no ha cumplido. Y usted les acaba de renovar el contrato y le dio 110 millones, o sea, presta a darle 110 millones a Genera, y a esto se le había ofrecido 117. Entonces, ¿hay más chavos o no hay más chavos para Luma? Una cosa es lo que dice el contrato, otra cosa es la política pública. Y otra cosa es lo que dice la ley de transformación energética. Y todo eso tiene que conciliarse para poder operar efectivamente. Ahí se las dejo. En otra línea, tenemos todavía la novela, como lo llama la gobernadora, de Janet Parra. Y decía yo ayer que esto se complica por los propios dichos y hechos y falta de dichos también de la secretaria Janet Parra. Porque esto trascendió a otro asunto. Como habían 2 asuntos en el caso de Verónica Ferraioli.
del asunto de Planillero y también el asunto de si había conflicto de interés y la venta de la firma de cabildeo y otras cosas que también tenían que ver con los cuestionamientos que tenía el Senado. En el caso de Janet Parra, yo les he sostenido que hay 4 asuntos particulares. Si va a defender o no la ley que obliga a educar sobre la condición colonial de Puerto Rico, el asunto de las terminaciones de embarazo, la descalificación del caso en los tribunales luego de que ella saliera de el Departamento de Justicia y esa salida propiamente del Departamento de Justicia. ¿Y cuál pudieran ser las consecuencias que habrían ahora al ella regresar? Y estos últimos eventos, gobernadora y secretaria de Justicia, tienen que ver con esto último. No con por qué ella fue descalificada, ni por qué se está entrevistando a los fiscales o al personal de la policía que investigó esos eventos de la descalificación del caso criminal. Esto tiene que ver con si con ella regresar al Departamento de Justicia, ella va a acabar con ese nido de ratas y con la gente que fabricaban casos que todavía están allí porque allí no se ha removido a nadie. Se han transferido gente. Y cuidado con que la carta de transferencia de la licenciada Garcet de la Fiscalía de Humacao entonces a la DIPAC, a lo que es el procesamiento, informes del Contralor y todo lo demás, en esa unidad especializada del Departamento de Justicia, la carta tenga fecha del 1, pero se haya notificado el 3 y se haya filtrado a la prensa el 4. Cuidado con eso. Porque ya está habiendo consecuencias por gente haberse ido a reunir al Senado. Y más allá de los que usted propiamente recomendó que hablaran con ellos, evidentemente se está entrevistando a otras personas que no necesariamente tienen que ver con el asunto de la descalificación. Y por eso es que es importante lo que solicita la escolta, sea por escrito o no. Porque ayer se levanta el asunto de que aquí no hubo una sopina, aquí no hubo un requerimiento de que se proveyeran esos videos o de quién se estaba reuniendo en la oficina de Tomás Rivera Chats. Claro, porque si lo hubiesen puesto por escrito, hubiesen tenido que justificarlo con alguna comisión de delito o con alguna investigación en el Senado para propósitos de que un juez le autorizara ese requerimiento. Por eso es que no lo pueden poner por escrito y por eso es que tiene que ser verbal. Y al final del día, esto es un carpeteo para mover gente o sacar gente sin estar confirmada, que es lo torpe de todo esto. Si esto es sin estar confirmada, ¿qué pudiera esperarse si el Senado la confirma con esas personas que están laborando en el Departamento de Justicia? Oye, y hay unos nombramientos de confianza que son prerrogativas del secretario, secretaria, director o directora de cada agencia o corporación pública. Y puede hacer los movimientos. Lo que no puede haber es represalia. Lo que no puede haber es castigo por lo que haya pasado antes o después. Y eso es lo que parece haber aquí. Y en tanto y en cuanto la gobernadora siga cogiendo los tiros y siga hablando ella y no hable Janet Parra de si autorizó o no autorizó y fue por voluntad propia de la gente de su escolta que se requirió esa información al Senado, va a seguir la percepción de que aquí se quería perseguir a alguien que no era los que sugirió Janet Parra en su vista de confirmación al Senado que entrevistara para clarificar una información vertida por ella misma. Esto tiene que ver con su salida y su regreso al Departamento de Justicia. Y por eso es que es importante. Gobernadora, por eso es que esto no es una novela. Aquí se pone en juego inclusive que se demande al gobierno de Puerto Rico por represalias inadecuadas de personal del Departamento de Justicia. Sean fiscales, secretarias, lo que sea, cualquier empleado. Y usted como fiscal experimentada y que sufrió eso en carne propia, debería conocerlo y saberlo. Y por eso es que se habla de carpeteo, por eso es que se habla de regresar a los años 70, donde se carpeteaba independentista y eso quedó constatado. Entonces, no podemos esto livianamente despacharlo. Es tanto así que inclusive ayer el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, dice, espérate,
Yo iba a bajar esto a votación esta semana. Pero hasta que no se dé la investigación administrativa de la escolta, ese nombramiento no bajará a votación. Entonces ya tenemos un tercer ángulo. No la descalificación del caso criminal, no quién fue a reunirse a la oficina de Tomás Rivera Chats, sino por quién, a instancias de quién o motu propio, actuó esa escolta. Y hasta tanto eso no se clarifique, no se baja el nombramiento a votación. Ajá, y ahora, ya no son 4 los asuntos, ahora son 5 para los cuestionamientos para con Janet Parra. Y podrán decir que hay senadores que están en contra de ella desde el saque. Y pudiera esto tener que ver también con que tanto Verónica Ferraioli como Janet Parra fueron figuras instrumentales en la transición, donde se agolpeó figuras relacionadas al gobierno de Pedro Pierluisi y que ahora le están pasando factura. Yo no estoy adjudicando eso, no pelee conmigo. Pero eso muy bien pudiera ser la percepción que se da para afuera. Y si bien la opinión pública no debe pesar en la conciencia del senador y solicitarla, evaluarla por sus capacidades y por sus planes que tenga para el desarrollo y desempeño de la agencia, es importante saber cómo esa persona va a operar, porque no es solamente el Departamento de Justicia, ella es la tercera en línea para sustituir a la gobernadora, y si no, miren lo de Wanda Vázquez, que está por ahí fresco todavía. Por eso es la importancia. Y sí, es una de las colaboradoras más cercanas de la gobernadora desde la campaña. Y tiene unas cualidades muy particulares para el desempeño del puesto. Pero hay otras cosas que no quedan claras. Y mientras haya silencio, es mucho peor para la opinión y para las percepciones que se sigan dando, valga la redundancia. Manejo de crisis 101. Comunicación efectiva, esto se pudo haber evitado. Pero la gobernadora ha escogido traerse hacia así, como lo he dicho consistentemente, ciertos asuntos y manejarlos ella. Ni su secretario de Asuntos Públicos, ni los secretarios de agencia, ni los directores de corporación pública, ella. Porque, digo, también hay una escuela de pensamiento que dice, si mías son las, como decía el fenecido de que en paz descanse Rafael Hernández Colón. Si mías son las responsabilidades, pues mías son las decisiones. Y va a ser por lo que yo diga. Y aquí no va a hablar más nadie que no sea yo. Eso parece ser la línea de la gobernadora Jennifer González, para bien o para mal. Mire, hay una propuesta del senador y exalcalde de Comerío, Josian Santiago, del Partido Popular Democrático. Y cuando uno la analiza, pudiera parecer hasta realizable. Lo que pasa es que como está la Junta con el cuchillo en la mano, pues es complicado. Y es complicado porque hay unas instancias que se detallan desde la propuesta y me parece que la ha comunicado efectivamente. Y es crear otro fondo, como el Fondo de Estabilidad, como el Fondo de todo lo demás de emergencia que existe, pues crear otro fondo para los municipios. Por el desaparecido Fondo de Equiparación, en junio de 2024, había un pote de 350 millones de dólares que se repartía entre los municipios. Y la queja de la Junta en ese momento era que se utilizaba para festivales y para pago de empleados de confianza y contratos de publicidad y qué sé yo qué otras cosas más. Y yo dije, como eso no son dineros esenciales, vamos a acabar con eso. Porque ese dinero puede ser utilizado en el presupuesto, porque salía del presupuesto, para otras cosas más importantes. Y la propuesta de José en Santiago es que 1%, antes había 350 millones, aquí se habla de 130 millones, alrededor de esa cifra, para repartirlo entre al menos 17 municipios que pudieran confrontar problemas operativos este mismo año. Pero no se queda ahí la propuesta de José en Santiago y me parece que esto que les voy a hablar ahora es responsable y pudiera ser hasta constatable por la Junta de Supervisión Fiscal. No lo sé. Pero se habla de que los municipios recipientes solo podrán usar los fondos para gastos operacionales, como el pago de agua, electricidad, combustible, materiales y suministros de operación,
reparación y mantenimiento de áreas públicas, nómina y servicios de primera necesidad para el pueblo, como gastos fúnebres y transportación a citas médicas. Eso es como el Día de las Madres. ¿Quién pudiera ponerse a eso? Que viene por ahí ya mismo. Pero no se queda ahí, porque además de eso, le impone dentro de la propuesta legislativa una restricción adicional. Y dice, el fondo no se podrá usar para relaciones públicas, festivales, tomas de posesión, contratos de servicios profesionales, publicidad, nómina de empleados de confianza, viajes al exterior, monumentos, plazas u obras urbanas, bonificaciones, dietas o millajes y bonificaciones. Menciona bonificaciones 2 veces. Interesante. Eso habrá que considerarlo si se puede nutrir, si se saca ese 1% del presupuesto del gobierno, del Fondo General, para nutrir estos municipios cuyo niño símbolo es el municipio de Florida. Y el alcalde explica lo que ha tenido que hacer, cómo ha reducido su déficit con una reducción de jornada de empleados y cómo le afecta el estar en un área donde otros municipios circundantes se benefician de los servicios que da, porque son un municipio dormitorio, como él lo llama, que es que, por ejemplo, la gente trabaja en Barceloneta, pero vive en Florida por la cercanía que existe, pero toda la actividad, más allá de la vivienda, la realizan en ese segundo municipio. Así que está interesante la propuesta. Con esas salvaguardas pudiera considerarse, no sé por dónde pica esto, por dónde aterriza esa nave espacial, pero estaremos muy pendientes porque ciertamente hay servicios que es necesario darlos y hay áreas remotas y municipios pequeños que van a necesitar de ese servicio porque mínimamente se pudiera afectar la seguridad, la salud o el recogido de desperdicios sólidos. Así que veremos a ver. Mire, ayer trasciende una noticia que ha quedado un poco revuelo y que tuvo un fajazo aquí con Cacique ayer en la manada de la Z, porque se decide por el Tribunal Apelativo a instancias de la Fiscalía revocar la sentencia de Mayra Nevares, que es quien causa la muerte del joven Justin Santos, el hermano de Arcángel, guiando bajo los estados de embriaguez. Y esto obviamente tuvo unas secuelas previas que tenían que ver de si esa prueba de embriaguez se había tomado de acuerdo con la ley y los reglamentos o no. Eso se trascendió, fue al apelativo también y decidieron que sí, que la toma era correcta y entró la embriaguez. Y entrando eso al juego, está el estatuto, que es bastante reciente, esto lleva 10, 11 años, donde la persona que produzca una muerte o grave daño corporal a otro ser humano manejando bajo los estados de embriaguez, automáticamente hay una pena de reclusión de 15 años. El problema es que cuando uno va al Código Penal y habla de cómo se extinguen las penas, cómo una persona cumple las penas, habla de 3 tipos de reclusiones: terapéutica, domiciliaria y penitenciaria. Y como no se había sido específico, pues cabía la posibilidad de que fuera una de las 3. Y de acuerdo a eso, la discreción de la juez, ella entendió que pudiera ser domiciliaria. Eso fue revisado por el Tribunal Apelativo. El Tribunal Apelativo puede revocar una sentencia o el dictamen de un juez cuando ocurren las 3 P: pasión, prejuicio o parcialidad. Abuso de discreción. El Tribunal Apelativo no se centró en esto. Se centró en cuál era la intención legislativa cuando se cambió esa ley para provocar la reclusión. Veremos a ver cuáles son las próximas etapas de esto. Cuando regresemos, debemos estar ya con la licenciada Isamar Correa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Ya mismo debe estar con nosotros la licenciada Isamar Correa para hablar de estos asuntos de los estorbos públicos y de lo que es los desahucios que pudieran darse por parte de los municipios porque están buscando chavos, ¿verdad? Y el crimen está buscando chavos también. Y hay una notificación de la Junta de Supervisión Fiscal, como les he relatado en días recientes, acerca de qué debe proceder para el cobro de esos dineros que en efecto se le deben al Centro de Recaudaciones Municipales, y si esto pudiera provocar también una retasación de las propiedades y traerlo a los valores actuales reales de esas casas.
Y mire, consono con la esquinita legal de lo que estábamos hablando de Mayra Nevares en el segmento anterior, evidentemente esto no es algo para celebrar para nadie. Y ahí ese fue la fajazón que tuve ayer con Cacique aquí por la tarde, porque ellos me dicen, ¿verdad? Tanto él y Bebé Maldonado me dicen, pero es que ustedes los abogados celebran cuando sacan absuelto a alguien y no va a la cárcel. Sí, pero aquí sí va a la cárcel alguien. Y es una segunda tragedia, más allá de la muerte, de la pérdida de la vida del joven que pereció en el accidente. Y ayer los fiscales del caso dicen exactamente lo que yo dije aquí en la tarde. No hay motivos para celebrar. Se hizo su justicia y están satisfechos. Eso es otra cosa. Pero la capacidad y la salud mental de Puerto Rico no puede estar tan dañada como para que celebremos esto como una gran victoria y vamos a hacer un party. Y la necesidad de clarificar esto por sucesos pasados pendientes o que están por venir, porque hoy, en la sesión ordinaria hoy de la Cámara de Representantes, está próximo a bajar un proyecto a votación que clarifica que cuando ocurran estos hechos, la reclusión tiene que ser carcelaria. Evidentemente había una duda en cuanto a lo que les expuse en el segmento anterior. ¿Qué tipo de reclusión se habla o tiene que el legislador impone en esa medida que pasó para el año 2013-2014? Que tiene que ver con la reclusión en la cárcel, no en la casa, no en un hospital bajo terapia, que lo comprende y está incluido dentro de la extinción de penas del Código Penal. Y podrá parecer un tecnicismo y todo lo que usted quiera, pero esa es la letra de la ley. Y si pensaban que no debería haber dudas y que está claritito, por eso es que se está moviendo la Asamblea Legislativa a legislar sobre este asunto. Trascendido eso, lo otro que tenemos es que se pospone la vista preliminar de Audrey Nix, la joven que le gritó a la gobernadora en la iglesia en los actos de toma de posesión y que tiene recientemente, y de eso se trata. La vista preliminar que se pospone es la del caso de embriaguez, daños a la propiedad, agresión a la autoridad pública, el más reciente evento. Y la defensa de la joven, licenciado Borelli, que fue fiscal también y conoce muy bien los procesos, dice, espérate, porque aquí hay una evidencia que todavía no hemos tenido el beneficio de poder adjudicar para cualquier propósito. Y además te ganas tiempo, dejas que bajen las tensiones, la gente se le olvida ciertas cosas y mejora la opinión pública también para los propósitos del caso criminal. Eso es básico cuando se manejan los asuntos de tribunal. Vamos a esperar que las aguas bajen y entonces hablamos de todo lo demás. Y déjame ver la evidencia porque no puede ser así porque sí, las posposiciones. Pero de lo que se trata, esta vista preliminar que estaba aproximada a ocurrir en estas semanas, era para propósitos del caso de embriaguez, daños por los daños que le causa la patrulla y la alegada agresión a los agentes. Esa es la que se pospone para por lo menos un mes, en lo que pueden examinar los videos que alegadamente la joven hace esa noche en un estado de deterioro de sus capacidades para comunicar. No estoy hablando de mentales ni nada, no me voy a meter ahí, no soy profesional de la conducta humana para adjudicar ese asunto. Ella ha tenido problemas anteriormente, pero lo que hablo es que su capacidad de hablar debidamente, ¿verdad? Era perceptible que estaba afectada en ese video, donde nuevamente arremete contra la gobernadora y que tiene que salir del gobierno. Así que por ahí va la cosa en cuanto a la esquinita legal de Eddie. Ayer se da una convocatoria de prensa en la Comisión Estatal de Elecciones. Y habla el juez presidente Rivera Rueda y Casiano Irizarry, la presidenta alterna. Le vamos a devolver la credibilidad a la Comisión Estatal de Elecciones, dicen ellos allí. Y vamos a seguir el consejo de Héctor Luis Acevedo, eso no lo dijeron. Pero vamos a ir a reinscribir la gente en las escuelas porque es importante. Y vamos a investigar y a referir
a los 67 empleados que se beneficiaron con el bono que les dio la presidenta saliente Jessica Padilla. No ha habido información en cuanto a eso. Nadie se ha expresado en si eso es correcto o no. Pero la presidenta misma se llevó unos chavitos, alegadamente, lo que dice el parte de prensa y lo que nos dice OGP, lo que nos dice la Junta de Supervisión Fiscal. Y aquí hay jurisdicción directa de la Oficina de la Contralora y de la Oficina de la Inspección General a donde van a elevar esos referidos. Pero mire, en esa convocatoria de ayer, no solamente fueron las bonificaciones, trasciende que tanto la presidenta saliente como el secretario de la entidad, que entiendo que aún está allí, cobraban unos diferenciales mensuales también que nadie sabe por qué ni quién se los autorizó. No había chavos para el mantenimiento de las máquinas, no había chavos para inscribir estudiantes en las escuelas, no había chavos para las campañas de orientación y para un montón de otras cosas más del movimiento y la logística de los días previos a las elecciones o a las primarias. Pero aparentemente, y digo aparentemente porque su explicación tendrá. Y si no, tendrán que devolver el dinero. Y algún señalamiento, algún limazo, algún chiquimán que se llevarán. Porque no consta mínimamente, que le hayan pedido permiso a la entidad que desembolse el dinero. Y esto levanta otra serie de dudas. Porque una cosa es que el secretario, secretaria, director, directora, en este caso la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, haya firmado una orden para adjudicar esos dineros. Pero eso, como en toda agencia, tiene que pasar un proceso donde se autoriza ese desembolso, no por la agencia que lo adjudica y lo aprueba, sino por la Oficina de Gerencia de Presupuestos y en el Departamento de Hacienda también. Porque ese dinero no es que Jessica Padilla lo tenía en un cofre allí y lo repartió antes de irse. Ese dinero provino de otra agencia que en efecto hizo una transferencia electrónica a esa gente y que también, o lo hizo por cheque como lo hayan hecho, pero desembolsó. La Comisión Estatal de Elecciones no desembolsa. Ellos solicitan que el Departamento de Hacienda lo haga. Entonces, ¿quién decidió darle al botón allá sin la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal y sin la autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto? Esta investigación debería ir mucho más allá de lo que es la Comisión Estatal de Elecciones y la jueza Jessica Padilla. Porque ella sola no pudo haberse adjudicado esa aprobación y ese desembolso. Pero ahí se las dejo porque eso no se lo van a decir. Y si queremos devolver la credibilidad, mire que hasta el propio comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista había sido un poco parco, pero ayer dijo, no, esto hay que referirlo y hay que referirlo ya, porque esto es inadecuado y es impropio. ¿Cómo pudiera explicarse esta situación? La juez, y que no puede hablar porque como ella se devolvió al estrado y ahora vuelve a ser juez también de una sala, los jueces no pueden ofrecer conferencias de prensa, ni pueden dar explicaciones, ni entrevistas. Licenciada, aquí se juega el título. Esta actuación no es solamente administrativa, no solamente una multa. Pudiera conllevar otras acciones y ya ha pasado con otros jueces que han presidido esa entidad. Así que aquí hay que dar explicaciones irrespectivo de que usted sea una jueza ahora o no. Y de nuevo, ella sola no podía adjudicarse eso ni lograr ese desembolso. Los que conocemos de asuntos de gobierno sabemos cómo funciona la situación. Así que, mire, el DACO estuvo en la calle a finales de la semana pasada y lograron 82 infracciones y notificación de violaciones por parte de las aerolíneas por el asunto de las básculas que están mal calibradas, no tienen los sellos y le están cobrando a usted en exceso. Más allá de la multa de DACO, ¿cómo pudiera haber una acción reivindicatoria en caso de que alguien
diga, pues mira, a mí me cobraron de más y yo sufrí un daño. Veremos a ver por dónde aterriza esa nave espacial. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, continuamos aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López a través de España la mañana de hoy, la licenciada Isamar Correa. Buenos días, bienvenida, licenciada. Buenos días, Eddie. Buenos días a todos los que están tomando el cafecito en la mañana. Yo todavía no me lo he tomado. Ya mismo te traen uno, tranquila. Mira, qué bueno que estás aquí, porque dejamos un tema la semana pasada pendiente que tenía que ver con las propiedades abandonadas y la capacidad de los municipios de rescatarlas, volverlas a poner en el mercado, las restricciones legales que a veces y el costo que eso conlleva. Ha sido un obstáculo para poner eso en función y rehabilitar inclusive las estructuras y los cascos urbanos de los pueblos. ¿Qué tenemos en cuanto a eso? Pues ciertamente en Puerto Rico actualmente existen cerca de 320 y pico de mil propiedades abandonadas. 320 y pico mil. 328.000 en el último estudio que hubo, Ok. distribuidas obviamente en los 78 municipios. Wow. Y esto obviamente, propiedades abandonadas, no todas las propiedades abandonadas significan que son un estorbo público. Eso es bien importante que la ciudadanía lo entienda. ¿Cuál es la diferencia? El estorbo público definido por ley significa que es una propiedad que afecta la seguridad y la salubridad del entorno en donde se encuentra. Okay. Estamos hablando de propiedades que en muchas ocasiones son utilizadas como hospitalillos, como vertederos, como para poner animales y demás. Así que no todas las propiedades que están en desuso significa que son propiedades que son calificadas dentro del Código Municipal, que es la Ley 117 del 2020, como un estorbo público. Eso es muy importante que la gente lo sepa. De estorbos públicos en Puerto Rico, ciertamente hay como unas 328.000 propiedades alrededor de toda la isla, Okay. lo cual afecta no solamente la seguridad y salubridad del entorno donde se encuentra, sino que también ese deterioro afecta negativamente el valor de las propiedades aledañas a Definitivo. esa propiedad. Claro. Y en Puerto Rico, como todos sabemos, hay una crisis de vivienda donde todo el mundo está buscando dónde invertir y dónde comprar, ¿no? Y eso afecta directamente el valor de mercado de las propiedades que están cerca de esa Digo, y propiedad. más allá de expropiarlas, ¿verdad? En buen español puertorriqueño, pues también habría que habilitarlas para ponerlas a funcionar, porque probablemente la plomería, la electricidad, la estructura habría que reforzarla por muchas otras razones. En ese desuso, evidentemente no se le ha dado mantenimiento y eso todo tiene un costo, pero inclusive la acción de expropiación, así sea por parte del gobierno o de los municipios, es costosa. Totalmente. Pero es importante establecer que la expropiación es una figura jurídica distinta a lo que es la declaración de un estorbo público. Okay. La expropiación es el derecho del police power del Estado, que está configurado en la Constitución de los Estados Unidos, en la Quinta Enmienda, y en la Constitución de Puerto Rico. El dominio eminente. Totalmente, que es el poder que tiene el gobierno de poder para un fin público expropiar una El propiedad. fin público, de acuerdo a la jurisprudencia, puede ser cualquier cosa hasta virarse y vendérselo a un desarrollador para que lo ponga. Bueno, ciertamente en la jurisdicción, en diferentes tribunales de los Estados Unidos, se ha reconocido que el fin público podría ser expropiar para redesarrollar y traer a un tercer privado para que redesarrolle con fines económicos. Claro. Eso, Decía la semana pasada eso ha sido reconocido. que en ese tipo de casos, cuando alguien está enfrentando una expropiación, hay dos cosas que se pueden argumentar. Falta de debido proceso en la notificación o en el diligenciamiento del procedimiento, que siempre puede ser corregido. Pues, y lo otro es el caso de, y aquí está importante, la justa compensación. realmente sí. Hay solamente dos cosas. Cuando Ajá. una persona se recibe una carta que diga del municipio Te va a expropiar. o la agencia tal tiene interés en hacer un desarrollo X o Y y le va a expropiar su propiedad. Como usted recibe una notificación de esa naturaleza, usted tiene dos alternativas. Solamente puede cuestionar el justo valor o el fin público. Cuestionar el fin público es un poquito complicado porque el poder del Estado básicamente de hecho, no te puede tienen que definir notificar para qué lo van a hacer. No, exactamente. Pero por deferencia hay quien lo hace. Ya. La ley no te lo exige, pero hay quien lo hace, ¿no? Y ciertamente a los municipios pues les gusta hacerlo, ¿no? Solamente usted puede cuestionar justo valor, que es lo que mayormente la gente hace. Sin duda. Y obviamente uso público y eso es muy difícil cuestionarlo. La justa compensación, ciertamente, esto es un proceso donde hay que hacer unos planos de mensura, hay que tasar. La ley establece que tiene que haber dos tasaciones, una tasación y una tasación revisada o someterla al CRIM para que el CRIM entonces endose esa tasación. Pero si esa propiedad tiene deuda, también va a afectar esa justa compensación. La deuda afecta, hay dos maneras de verlo. Uh-huh. Cuando la deuda es en un caso de un estorbo público se trata distinto a cuando es una deuda, cuando es una expropiación regular. En una expropiación regular, el CRIM es parte del proceso de expropiación y el CRIM cuando se trae como parte en el proceso va a pedir esa deuda dentro del valor. Vamos a ponerlo en contexto con un ejemplo. La casa tasó
$200,000, vale $200,000. Ese es el justo valor. Pero hay una deuda de $20,000 del crimen, de años, que se acumuló. Y esa gente, los dueños, no tienen cómo pagar esa deuda de $20,000. ¿Qué pasa ahí? Ciertamente, cuando eso ocurre, hay dos instancias en las que el dueño aparece y instancias en que el dueño no aparece. Pero Cuando el dueño aparece, Ujú. tiene que reconocer, el municipio, el Estado, tiene que consignar en una expropiación regular, no estoy hablando de un estorbo público, Ujú. en una expropiación regular, el Estado consigna ese justo valor, incluyendo, obviamente, lo que es de deuda. Ok. El CRIM comparece como parte en ese caso y al CRIM le toca esos $20,000 en el caso del pago de la deuda. O sea, el CRIM es parte en el caso. El dueño de la propiedad va a recibir ese Se ha withdrawal, estado denunciando que la gente ese retiro de les dinero. están quitando las propiedades a causa de esas, por el valor de esas deudas y no necesariamente por la justa compensación que pudieran ameritar. ¿Cómo funciona? No, bueno, lo cómo que se está pasa es dando que eso? es diferente. Ajá. La justa compensación y el valor del CRIM, Ajá. cuando la deuda del CRIM La deuda. excede Ujú. la justa compensación, Ya, en el caso de un estorbo público, pues ya obviamente la persona no tiene nada que derecho de- reclamar. No, porque ciertamente hay casos en los que tenemos una propiedad que tasó $800,000, pero debe $1,000,000. Y cuando sí quizás va Hay a propiedades publicar, así, licenciada. sí, hay propiedades así. De deuda de crimen. Sí, hay propiedades así. Y el crimen establece un proceso de apremio que está contemplado en el reglamento del crimen para ese tipo de procedimientos. Cuando, por ejemplo, hay casos, instancias, yo he visto casos donde una propiedad cuesta 5 millones, debe 10 de deuda. Lamentablemente, obviamente, cuando va a publicar subasta, el tenedor, o sea, la persona que está interesada en la propiedad está dispuesta a pagar la justa compensación, pero no está dispuesta a cubrir la deuda. Claro. Y cuando eso pasa, se dan 2 turnos al bate, que significa que tienes que tirar 2 subastas. La subasta. Si son desiertas, pues ciertamente no hay nadie que la compre. Típicamente el procedimiento de apremio que está contemplado en el reglamento del CRIM, se le pasa entonces, es un acuerdo y se le pasa entonces al municipio. Al municipio. Correcto. Y con un título limpio, sin ningún Con gravamen. un tipo, correcto, libre de cargas y gravámenes. ¿Y quién cobra ahí? ¿Quién cobra primero? Vamos. No, realmente Porque hay una deuda del gobierno. No, esa deuda se cancela. Se cancela. Sí, totalmente. Porque O sea, que obviamente ese millón que se debía, siguiendo el ejemplo que estamos dando, se perdió. se perdió. Y eso es uno de los problemas que obviamente enfrentan los ayuntamientos hoy día, que es la falta de capacidad de ese recaudo, porque muchas veces eso es parte de lo que... Pero de eso lo fue que- falta de de diligencia inyección. durante los años, porque para acumular una deuda de $1,000,000 en una propiedad, No hubo cobro. no hubo No hubo cobro por gestiones un de cobro. ratito. Eso es así. ¿Ha habido cambios a la legislación o se propone hacer cambios a la legislación para hacerlo más ágiles? He escuchado que inclusive limitar el término para propósitos de llevar a cabo el procedimiento y que no sea tan oneroso para un alcalde revitalizar las áreas. Sí, Las estructuras. ciertamente el procedimiento va a haber siempre unos costos. Las tasaciones cuestan, Ya. los estudios de título cuestan, los planos de mensura cuestan. Y los costos oscilan entre los 3,000, depende obviamente del pietaje de la propiedad. De 3,000, 2,000, una tasación igual que un plano, hasta $5,000. Todo va a depender del tamaño de la propiedad. Pero sí, efectivamente, dentro de las enmiendas del Código Municipal se han contemplado procedimientos sumarios. Típicamente una demanda civil, cuando está el Estado involucrado, son 60 días para contestar. El término ahora son 20. Por eso es que quizás muchos municipios se han virado y hay unas instituciones privadas que se encargan de llevar a cabo estos procesos por el municipio. Sí, ciertamente dentro del código se contemplan procedimientos donde el municipio puede contratar a una persona privada para que se pueda encargar de este procedimiento, porque ciertamente hay municipios que tienen el andamiaje administrativo para poder hacer este trabajo, Ya. pero hay municipios que no. Ya. Y cuando tú tienes una oficina de planificación, por ejemplo, que lo que tienes 1 o 2 empleados, tú necesitas gente en el campo que haga esas inspecciones, que visite esas propiedades, que tome fotografías y levante un inventario, que es el primer paso cuando tú vas a establecer un procedimiento de estorbo público y después de venta a un tercer adquiriente o expropiación. Licenciada, recientemente hay algo que se ha anunciado y que pesa sobre nuestros cuellos, esa espada o esa hacha, ese machete, como usted lo quiera ver, que es la retasación para propósitos del crimen, porque son unos valores viejos que no todo el mundo entiende, son unas cantidades que son proporcionales al valor real, pero se ha hablado de traer esos valores a valor real actual y no de los años 70 que se utilizan para las exenciones y demás, pero también pudiera caer ahí mucha gente que hizo piscinas, que hizo verjas, que hizo expansiones de sus propiedades y eso incurriría, y la Junta lo ha recomendado, de hecho, por parte del CRIM, que se haga y que se haga ya. Recientemente. ¿Cuán cerca pudiéramos estar de eso? Recientemente la Junta emitió expresiones sobre Sí.
incumplimientos en cuanto a ese tipo de fiscalización, ¿no? En Falta cuanto de a diligencias. fiscalización. En cuanto a ese tipo de Ajá. situaciones, en Puerto Rico más de 1 millón de propiedades no están tasadas, actualizadas. ¿En Ya serio? sea, sí, ya sea porque son propiedades nuevas, ya sea porque son arreglos que se le hicieron al inmueble o porque la propiedad nunca estuvo en el sistema del crimen. ¿Y a quién afecta eso directamente? A los que sí los pagan, muni- a los que sí están a registrados. los que sí están registrados y a los municipios totalmente, porque ciertamente eso es parte de la fuente de ingresos que tienen los municipios para ofrecer servicios de carretera, de Esto es como seguridad, los de salud. acueductos, que se pierde el 66% del agua que ¿verdad? Procesan y mandan por caño, pero entonces en el caso del crimen siguen penalizando a los que sí estamos registrados, a los que sí pagamos, Así es. y los que están por fuera pues se siguen beneficiando o no, o que están registrados parcialmente a esos efectos. Y en Sí. el caso de la retasación, ahí sería para todo el mundo, porque eso se va a hacer por GPS y ahí no hay como esconder, no es que te manden un inspector a tu casa ni Lo nada que, de eso, ¿verdad? lo que pasa es que para eso Ujú. no hay suficientes tasadores en Puerto Rico para hacer un programa de retasación. Aunque se haga por coordenadas y por GPS y todo eso, como siempre. Pero ciertamente tiene que haber un profesional Ajá. licenciado Que certifique que que eso es correcto. certifique que tase la propiedad y que haga la valoración conforme a derecho. Muchos municipios están moviéndose en esa No lo diga dirección, muy duro, que vengan y le ofrecen un contrato a alguien que venga de afuera para eso. Y entonces sí. pero no, muchos municipios están haciendo esfuerzos para eso y para obviamente poder actualizar esos números. Licenciada, me traiciona el tiempo, pero siempre agradecido que estuviera acá con nosotros, así que la vuelvo a llamar para que venga. Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes. Agradecido, cómo no. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Y por fin regresó otra de nuestras ovejas descarriadas, el licenciado Elías Sánchez y Sifonte. Buenos días. Buenos días, Eddie. Qué bueno verte. Primer Saludos a ti. Yo sabía que esa era el primer golpe iba a ser ese. Sí, sí, sí. Pero qué bueno estar aquí contigo. Un saludo a todos los televidentes, los radiovidentes y todo el pueblo de Puerto Rico. Mira, toda esta situación que ha habido, ¿verdad?, en el gobierno y el manejo de asuntos públicos requiere de una comunicación efectiva. Y en un momento tuviste a cargo de ese manejo de comunicaciones en un gobierno. ¿Cuán importante es quizás manejar ciertos asuntos y otros dejarlo pasar en esa conversación que se tiene no solamente con la prensa, sino con el país? Yo creo que obviamente la función pública es fundamental, la comunicación. De hecho, es más lo que se logra a través de la comunicación que muchas veces de la ejecución de ciertos temas, porque la comunicación es lo que viabiliza tanto instrucciones a jefe de agencia, tanto al pueblo para que entiendan, como estaban explicando aquí ahora, procesos y derechos que tiene el ser humano, el individuo, el ciudadano. Así que es fundamental. Es uno de los pilares más importantes, precisamente, es la comunicación. Y todo gobierno cuando arranca, Eddie, siempre tiene su proceso de ir engranando su sistema de cómo va a comunicar. Hay muchas cosas que se están haciendo ahora mismo y que quizás el ciudadano no sabe lo que está pasando. Y por eso es que es tan importante que puedan tener esta estructura en pie y puedan trabajarlo y puedan comunicarlo efectivamente. Así que sí, sin duda no es fácil porque todos los días en gobierno, en vida, todos los días lo que hay es fuego. ¿Sabes? Y ya los ciclos de noticias no son de Sí, 24 ya, horas. no, En ya, 2 ya, horas no. la noticia te puede mutar Ya 3, cambió. 4 veces. Ya cambió totalmente. La velocidad de las comunicaciones hoy día es de tal naturaleza que, por ejemplo, tú puedes tener este gran anuncio, este gran tema, de momento suyo, ¡boom! Pasó esto otro. Y te quitó el Fa- ciclo. Falleció el Papa. Ujú. Y de repente todo lo que tú querías comunicar pues se fue porque el interés en no, consumir al la punto, noticia está ese en día no ese. transmitimos de aquí. Correcto, correcto. Hubo todo lo del fallecimiento y demás. Todo eso tiene que ver. El día después de Pascua. Pero fíjate que también la comunicación se tiene que dar intragobierno y con las otras ramas, y más cuando un gobierno gana con tanta contundencia como pasó aquí ahora. Y entonces queda a veces la percepción de que no se hablaban desde antes o que no esperaban hasta ganar, inclusive, porque ¿verdad? Había unas cosas que se esperaban que quizás ya estuvieran cuadradas en buen español puertorriqueño. Bueno, pero también te tengo que decir, todos estos son procesos que yo los he visto ya, tú los has visto ya, Claro. desde los años cuando Eddie tenía una melena de pelo bien larga así. Desde esa época, esto llega Los siendo hombres. así, tú sabes, las controversias, los choques que han habido con presidentes de cuerpos camerales, eso lo has visto bajo gobiernos PNP, bajo gobiernos populares, bajo gobiernos compartidos. Así que realmente Pero en el yo creo gobierno que pasó tú normal. participaste, hubo una preparación que quedó ejemplificada desde el primer día que entró el gobernante, con las órdenes ejecutivas ya listas, con los comités ya cuadrados, con los nombramientos también. Entonces,
¿sería inadecuado o quizás injusto comparar la administración de Jennifer González con la de Ricardo? Lo que pasa es que no son las mismas circunstancias. Yo creo que me alegro por esa pregunta porque tú tienes que ver las cosas como son. Tú no estás comparando China con China. Por ejemplo, nosotros cuando entramos era un cambio de gobierno de un partido a otro. Así que eso conllevaba necesariamente tener que cambiar a todo el mundo, de arriba abajo, adentro afuera. En el caso de Jennifer González, ella está teniendo una transición dentro de su propio partido. ¿Qué significa eso? Que tienes recursos, tienes talento, tienes personas en distintas posiciones de gobierno. Y no me refiero únicamente a jefe de agencia, porque también dentro de las agencias, en posiciones de confianza, hay personal muy capacitado que son de la confianza de la gobernadora. Con el agravante de que ella dijo en campaña de que había que limpiar la casa porque el gobierno no ejecutaba y no servía. Bueno, yo creo que lo has visto. Y yo creo que está haciendo. Yo dije, oye, eso es complicado porque no te estás llevando al secretario de agencia. Te estás llevando a los empleados de confianza y a los empleados que ejecutan allí. Pero y le estás diciendo que no vale nada su trabajo. Pero ¿sabes qué? Y esa gente le vas a pedir el voto después. Pero yo creo que todo eso, nuevamente, yo como persona que estoy tratando de proponerle una oferta a Puerto Rico, tengo que bregar con mis realidades y eso es lo que ella ha tenido que hacer. ¿Sabes? Por eso que en el caso de Ricardo Rosselló también con el agravante de que cuando Ricardo Rosselló entra, fue el proceso cuando entró la Junta de Supervisión Fiscal y tenemos que enfrentar el primer plan fiscal. Y íbamos camino a una quiebra. O sea, había unas circunstancias muy particulares que requerían otro tipo de preparación que no necesariamente el mismo de ahora. Importante. ¿Cuál es todo? Trump en la presidencia. Trump para ambos. Sí, Trump para ambos. Ricardo siendo demócrata y ella siendo republicana. Así que realmente yo veo dos procesos distintos porque son dos circunstancias distintas. Pero creo parecería que ella la tiene más fácil que la tuvo, por lo menos en ese último aspecto. No necesariamente, porque todavía cuando nosotros estábamos Rubio entrando. Es amigo de ella, todos los congresistas de República. Sí, pero por ejemplo, Marco Rubio no está en la Junta de Supervisión Fiscal. Te pongo ese ejemplo. En la Junta de Supervisión Fiscal están los nombramientos mayoritarios de Biden. Eso es lo que está ahora mismo. O sea, la mayoría son demócratas. Y le hacen daño a ella porque yo creo que tiene mucho que ver. ¿Por qué? No por el fanatismo político, sino por la visión de mundo. Tú sabes, cuando yo me refiero al nombramiento de Biden es porque estas personas vienen con una mentalidad totalmente distinta. Parece más republicano. No te creas. La cosa de Mojica de cortar cosas que es el servicio esencial. No, lo que pasa... ¿Tiene el programa de ama de llave? No, al contrario. Lo que pasa es que ellos justifican ciertas cosas en aras de lo que ellos llaman buena y sana administración pública. Sin embargo, cuando tú vienes a ver los gastos que ellos tienen por otro lado, en asesores, consultores, todo eso, puedes pagar todas las amas de llave, puedes pagar todo eso. Pero ellos prefieren llevar ese dinero hacia los intereses que ellos quieren llevar. ¿Cómo compara Mujica con Yaresco y la junta con la cual tú tuviste que bregar en primera instancia a esta junta de ahora? Pues mira, yo creo que esa es de las cosas que si me da una para hablar, después me tienes que dar como 100 para que me calle la boca. ¿De verdad? ¿Sabes? Porque la realidad es que no hay persona en Puerto Rico que le hizo más daño a esta isla que Natalie Yaresco. Esa persona le ha hecho un daño extraordinario a Puerto Rico. Era una persona de malas intenciones, politiquera, y se pintaba como la más regente y la más, no, esto es seriedad, no, era politiquera. Ella era la que iba al Congreso a decir allá a todos los congresistas con la autoridad de que es la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión que nombró el Congreso de los Estados Unidos para Puerto Rico, a hablar de los puertorriqueños, de que aquí somos incapaces, todo para seguir aumentando el poder que teníamos, que aquí lo que había era corrupción, que aquí lo que había... Y mira, pueden haber casos y pueden haber casos. No, yo creo que se equivocó dramáticamente, ¿sí? Eddie, claro que sí. Mira, ¿sabes qué? Todo gobierno tiene escándalos, tiene ineficiencia, tanto el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de los Estados Unidos, casos de corrupción, los tienes en Fiscalía Federal, en el FBI, en everywhere. O sea, eso no es un distintivo que denota. Ahora, si tú me dices a mí que tú cogiste un escándalo de $100 millones, una cosa así que tú dices, wow, eso no existe aquí en Puerto Rico. Aquí tú ves todos los casos de corrupción, son cosas que son criminales y los metieron presos, son bobadas. Pero la realidad es... Son bobadas. Amigo. Bueno, muchas cosas, Eddie. Estás pasando chavos en sobres y cuando estás requiriendo ATH móvil. 150 pesos. ¿Sabes? Pero aquí no estamos hablando de casos. De millones de dólares. De millones y millones de dólares de desfalco al erario público. Yo no estoy justificando ningún crimen, pero estoy poniendo las cosas en perspectiva. O sea, las cosas en perspectiva. Y son conversaciones que a veces tenerlas es un poco difícil, pero tú sabes. Brutalidades que han cometido los ¿Qué? oficiales. Anormalidades. O sea, estamos hablando de cosas que son muchas veces, incluso, Eddie, por la dimensión de lo que son faltas éticas y que conllevaría sanciones éticas. Y no criminales. Pero hay muchas que se han criminalizado que a mi juicio no deberían sido criminales. O sea, una cosa es una falta ética, otra cosa es una... Te voy a dar un ejemplo que hace mucho tiempo, y los tribunales le dio la razón, el caso de Héctor Martínez. Sí. O sea, el caso de Héctor Martínez,
la falta ética fue montarse en un avión. Ujú. Esa fue la falta ética. Eso no es un crimen. O sea, lo llevaste a nivel criminal y lo trataste de procesar criminalmente y que terminó ocurriendo, el Tribunal de Apelaciones terminó revocando. Twice. Tú sabes, dos veces. Porque trataron de insistir otra vez en lo mismo y nuevamente el tribunal le dijo, no señor. Entonces, aquí también ha habido muchos casos. De hecho, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha tenido que dejar claro en una decisión recientemente que para que exista corrupción gubernamental tiene que haber Un overt act, le llaman ellos. y dinero, tiene que haber intercambio. Te estoy dando esto. No es que te beneficié porque te di una ayuda colateral o tú supones que ganó algo por hacer eso. Es que tiene que haber un intercambio de valores. Pero aún quid habiendo pro el quo. intercambio de valores, tiene que ser una actividad extrema de ese funcionario De público. ese extremo, claro. Lo que llaman el overt act. Tienes que haber ido por encima de lo que tú harías por cualquier Por contribuyente. cualquier persona. Te hubiese Exacto. dado dinero. ¿no? Exacto. Y eso son las distinciones que yo creo que son necesarias porque yo soy de lo que creo que los recursos de ley y orden Ujú. deben enfocarse, sí, obviamente, en manejar los temas que son importantes en la administración pública, pero los temas que son bien importantes, que me gusta lo que estoy viendo ahora mismo de parte de la policía de Puerto Rico, me gusta lo que estoy viendo ahora mismo, incluso Hay resistencia adentro. están... Sí, pero es que siempre lo hay. Ayer lo dije, lo de Siempre las lo horas hay. extra. Ujú, Aquí hubo años Años de pelea sin que por se eso. pagara las Así horas es. extra. Ahora van 2 meses, ujú. que es el Departamento de Seguridad Pública. Pero le iban a hacer la huelga a Joseph allá. Porque está implementando Ujú. otro tipo de Claro. Sí. orden que hay gente que no le gusta. Ujú. Y estoy hablando de los mandos altos de la policía. Así que cuidado con eso hoy, 1 de mayo, y en el weekend de las justas también. Pero mira, nos fuimos por el hueco de conejo. De lo que te quería traer es porque se revela hoy así bajito, de que la Junta va a revisar las órdenes ejecutivas de la gobernadora, las ya implementadas y las que pudieran estar por venir. Ujú. Y que esto pudiera obedecer quizás al asunto de la contratación gubernamental o a cualquier otra cosa que tenga que ver con aspectos financieros, pienso yo. Esto yo no lo había visto antes. Sí lo habían hecho con la Sí, lo legislación, habían y ahí hecho, está la sí. ley 80 y otros ejemplos más que se dieron. El caso del funding de la policía Sí, para sí, su correcto. Ujú. que la detuvieron hasta tanto no estuviera nutrido. Y se entendía. Pero las órdenes ejecutivas de un gobernante, por menos que eso Trump está cayéndole encima a los jueces federales. Bueno, lo que pasa es que en teoría, estricta teoría, Ajá. sí, ellos tienen la facultad de poder No, revisar promesa puede ir sobre cualquier orden que tenga un impacto fiscal. Ahora, ahí es donde yo hago la salvedad. Lo que pasa es que ellos te van a decir, las tengo que revisar todas todo. Ajá. para estar seguro que Ujú. si tienen o no tienen impactos fiscales. ¿ves? Ujú. La realidad es que todos estos son ¿Por actos. qué ahora? Porque porque yo creo que son ¿Por actos qué no al principio? típicos, Porque en enero estamos en abril. porque son actos típicos cuando ellos tratan de hacer un overreach o quizás no han logrado de parte del gobierno intereses que ellos quieren. Y te voy a decir algo. Puede ser la Junta de Supervisión Fiscal. Son seres humanos y como tú y como yo son profesionales. ¿No les estará ¿Sabe? levantando banderas No. las capacidades omnímodas del secretario de la Gobernación para la autorización o cancelación de contratos en las agencias gubernamentales? ¿Qué tiene que ver eso con la ley promesa? La ley promesa no se estableció. ¿Y de dónde Pues, salen no. los chavos? Adiós, Pues, los chavos salen pues, de la mata perdón, allí en pues, Yauco. Pues perdóname, Ajá. la mata si mide 5 pies, Ajá. mide 5 pies. La puedes picar 5 maneras distintas, mide 5 pies. Perfecto. El rol de la Junta de Supervisión Fiscal no es ese, es fiscal. ¿Por qué quiere decir eso? Yo te voy a autorizar a ti el gasto de $100 millones. ¿Cómo tú lo gastas? Es cuestión tuya, es que no puedes gastar 101. Esa es la diferencia. Pero se han metido en cómo se gasta. Pues ese es el problema, ese es el overreach que te estoy diciendo. ¿Y qué pasa cuando lo han llevado al tribunal? De hecho, Todas pero- las instancias que lo han llevado al tribunal para decir, tú no me puedes decir cómo, tú no me puedes decir cuánto y hasta dónde. Porque lo que No pasa gana es que una. se han hecho argumentos bajo unas secciones de promesa y falta otras secciones Que sí se podrían que retar. yo creo que sí se pueden retar. ¿Por qué? Porque la Junta, la ley promesa establece que cuando el gobierno pasa una legislación, por ejemplo, tiene que ir acompañado de un estudio que certifique que ahí no hay un impacto contrario al Por plan eso fiscal. autorizaron la OPAL, la Oficina de Presupuesto de la Correcto. Asamblea Legislativa. Pues, ¿qué sucede? Ha habido casos, lamentablemente, donde el gobierno, pues sí ha incluido una certificación de AFAF, pero no incluye un detalle completo. Y eso pasó mucho en la pasada administración de dame los números, cuáles son los impactos, cuáles son las proyecciones y cuáles son los gastos. Más allá de lo que haga la Asamblea Legislativa, la agencia administrativa AFAF. y fiscal Ujú. tiene que proveer también su Tiene que dar una certificación. Entonces, de impacto fiscal. de impacto fiscal. ¿De cuánto eso va a costar? De cuánto va a costar cada esa iniciativa, cada esa legislación. ley o la iniciativa que se está haciendo. Ese es el rol de la FAF. Y de hecho,
Tan así que yo me acuerdo, yo hace muchos años atrás, como tú dijiste ahorita, me fui por el rabbit hole y me puse a leer el diario de sesiones del debate en el Congreso cuando se estaba promulgando promesa. Y en la teoría, cuando se estaba implementando la Junta de Supervisión Fiscal, era la que te estoy diciendo. Ellos decían, y los congresistas decían, lo que nosotros queremos es decirle al gobierno de Puerto Rico, este es el tamaño de la casa. ¿Cómo tú organizas los muebles allá adentro? Eso es cuestión tuya. Lo que te estamos diciendo es cuál es el tamaño de la casa. Aquí lo que pasa es que la Junta quiere decirte la casa, decirte qué mueble comprar, dónde lo vas a ubicar y si te puedes o no te puedes sentar en él. Ese es el problema de overreach. Entonces, esto no es, y aquí es donde se ha ido trastocando un poco las funciones, porque esto es una junta de supervisión. No se supone que sea una junta de control. Y ellos están funcionando como una junta de control. Yeah. Y sí, han tenido unos casos en el tribunal que han ganado, porque yo creo que no se ha hecho, lamentablemente, los argumentos, y esto pasó en la pasada administración, todavía en esto no ha habido un choque así de esa índole, correctos en los tribunales. ¿En qué asuntos incide este overreach, como tú lo llamas, y en cuáles no? Bueno, incide primero en el principio de autogobernanza. O sea, lo primero que eso hace, el gobierno de Puerto Rico existe por virtud de una elección democrática, de un pueblo que eligió y dijo, yo quiero a Eddie. Y Eddie va a ser el responsable y es que me rinde cuenta a mí. Pero entonces ahora, Eddie cuando quiere implementar las políticas públicas, que bajo su campaña dijo, esto es lo que las transformaciones, los cambios que yo propongo. Que te anuncié. Y que tú votaste a favor de ellos porque tú las querías. Entonces ahora me topo con una junta que dice, no, es que yo quiero hacer esto otro. Y hay cosas. En las órdenes ejecutivas habían cosas que no estaban necesariamente en la campaña. Pero en la orden ejecutiva hay muchas cuestiones operacionales del gobierno. Ahora sigue diciendo de que el asunto de la parguera estaba contemplado como un asunto programático. Yo no sé si porque ella llegó bailando y vestida de Mujer Maravilla a la plataforma, a la presentación de la plataforma de gobierno, no lo vimos. Pero yo no sé si eso está en la plataforma de gobierno del PNP. Bueno, honestamente no te sé decir si está o no está. Sí te sé decir, te sé decir que yo escuché varios diálogos y varias conversaciones durante el proceso de campaña y de plataforma donde se hablaba de simplificar el proceso, de eliminar reglamentaciones que realmente no hacen sentido en muchos aspectos, tanto de permiso como ambientales y lo demás. Si eso estaba o no estaba, pues no, honestamente no te puedo decir porque no me daba el detalle de sentarme ir línea por línea. Pero sí te puedo decir que esas iniciativas, yo sí las escuché durante la campaña. Yo sí escuché a la gobernadora hablar de que quería hacer el desarrollo de la parguera, que eso creciera aún más. O sea, eso lo escuché yo. Así que ella no se escondió en el tema y fue directo y fue al grano. Entonces, eso no fue una orden ejecutiva de ella. Eso fue una orden del secretario de Recursos Naturales. Así que es ese tipo de directriz que tiene que ver con procesos, eso lo hizo el secretario de agencia. La gobernadora no promulgó una orden ejecutiva a esos fines. Promovió un proyecto de ley. Un proyecto de ley, claro. ¿Y quiénes aprueban proyecto de ley? No es la gobernadora, es la legislatura. Pero se propuso con un proyecto de administración que salió de Fortaleza. Y la aplica a todo. Es de aplicación general. A todos los litorales costeros. A todos los que están en las costas. No es solamente para la parguera. Y en zonas particulares también. Reserva protegida. Eso tiene que ver e incide sobre, y lo más importante cuando se hace legislación es que tiene que hacer la aplicación general. O sea, no es que está haciendo un proyecto de ley para mí. Ya. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Y yo creo que temas como ese abren para discusión de muchas otras cosas, porque, por ejemplo... Para allá iba, para la percepción pública. Porque la percepción es que sí, que fue para el beneficio de su familia. Sí, porque ese es el spin que se le trató de dar. Yo reconozco en comunicaciones... ¿Se le trató de dar o que se logró dar? Que se trató de dar, porque de verdad yo no te puedo aquilatar a ti ser el dueño del conocimiento de la opinión pública. O sea, yo no me puedo poner aquí y decir, yo sé lo que piensa el 100% de los puertorriqueños. No tengo esa facultad, honestamente. Pero sí te puedo decir que hay intentos de comunicación. Cuando tú hablas de comunicación, hay intentos de comunicación de un gobierno y de un partido y de los que se oponen. Eso es normal. Recientemente hemos visto que los esfuerzos de comunicación se los trae la gobernadora, lo relataba ahorita, hacia ella. Y no ha permitido inclusive que... ayer tuve oportunidad de hablar con 3 exsecretarios de Asuntos Públicos. Y ese secretario de Asuntos Públicos, su función, tú la conoces muy bien, tiene que estar en el inner circle de comunicación. Al actual secretario de Asuntos Públicos, en 2 ocasiones corridas, 2 semanas corridas, ha tenido que corregir información que no la conoce de primera mano o no le han dado los últimos. Y más nadie habla en este gobierno. Ha tenido la gobernadora que salir a decir, no hay más chavos para Luma, ya manejamos el asunto de FEMA, del despeje de vegetación. O sea, toda la comunicación está viniendo de ella. ¿Eso es efectivo, número uno? ¿Y cuánto pudiera? Porque la gobernadora tiene un montón de otras funciones.
Bueno, también, sí, pero también tú tienes que... The box stops here. Cuando tú determinas cuál es tu estrategia de comunicación y el objetivo que tú quieres lograr, hay cosas que necesariamente el gobernador es la persona más indicada para comunicarla por la contundencia o por el alto interés público que tiene todas, lo que Eliab, está hablando. Todas. Mientras está dando vales, mientras otorgando primeras piedras. Pero mira de lo que me estás hablando. Por ejemplo, de la situación energética. Ajá. Del asunto del desganche. Que el asunto del desganche es una situación de crisis y de emergencia. Lo es. Porque aquí cae una ramita y nos deja a todos sin luz. Correcto. Así que ante esa realidad, la gobernadora tiene que pararse ella y tiene que pararse. Y yo creo que eso no está malo porque ella se está parando frente al pueblo y está diciendo, la que te estoy dando cara soy yo. Hay gente con un conocimiento específico que ella puso en función, entiéndase en este caso el SAR de energía, tomando el ejemplo que da. Claro, y lo he escuchado mil veces. Una información más técnica, con más conocimiento del asunto, más allá de la política pública o de las motivaciones que dieron paso a X o Y decisión. ¿No debería ser esas personas quien tengan el conocimiento directo y tenga que venir la gobernadora a hablar por ellos? La realidad es que yo he escuchado a José Colón en múltiples instancias, tanto durante la emergencia como después, hablando, comunicando y expresando. Y tengo que decir que el gobierno de Puerto Rico cuenta, en mi opinión, con el experto de mayor conocimiento en la red eléctrica de Puerto Rico. Tienes a Mari Carmen Zapata allí como directora ejecutiva de la autoridad que comunica súper bien. Tienes un Irán Torres Montalvo como secretario de Asuntos Públicos. Pues porque no los utilizas o los subutilizas o no les da la información que necesitan para comunicar. Lo están utilizando. Lo que pasa es que hay temas por el alto interés público que la gobernadora debe comunicar ella. Ahora, el day to day, sí, ellos lo hacen. Y de hecho, yo he visto, yo tengo cuanta noticia habido y por haber en estos últimos días de Josué Colón y de todo lo que ha dicho. Ahora, que Josué Colón tenga que salir de P3 hasta que llegamos a confrontar la prensa. Mira, a meterse las preguntas y meterse en una conferencia de prensa en la Fortaleza con todo esto y estar haciendo eso todos los días, pues Josué Colón no puede hacer eso tampoco. Él tiene que estar trabajando para el sistema de la red eléctrica. Así que la gobernadora... Y para las que no lo sepan y sin vulnerar asuntos de ley IPA, Josué está pasando ahora por un proceso de salud bien complicado. No voy a dar detalles. Para aquellos que dicen y analizan las caras que pone o que se ve pálido o sudoroso, no es que está preocupado, es que tiene un padecimiento de salud muy serio y está bregando con eso. Así también como no estoy autorizado para revelar nada de la información, pero para aquellos que están analizando ese tipo de... Y luego te digo, a mi juicio, es la persona más capaz en este momento para tomar las decisiones y para recomendarle a la gobernadora los pasos a seguir. Porque ciertamente el tema de Luma es uno muy delicado, es uno mucho más complicado de lo que la gente entiende. Y yo tengo mis opiniones y quiero ver cómo se va elaborando la estrategia que está llevando a cabo P3 y autoridades eléctricas, porque aquí hay solamente un camino que yo veo viable, ¿sabes? Porque aquí se habla mucho de cambiar el operador, cambiar el operador, cambiar el operador. Hay que ver cuán viable es poder conseguir otro operador que en estas circunstancias, diga, due diligence, procesos de due diligence diga que yo tanto recalco aquí. Que diga, sí, chévere, pues voy yo ahora. Y súmale a eso el cambio de las condiciones contractuales mediante legislación, que eso incide también en determinaciones de cualquier compañía que vaya a setearse en cualquier jurisdicción. Cualquier compañía que tenga que hacer un análisis ahora y decir, espérate, ok, están estos boricuas que quieren que yo vaya para allá ahora. La compañía que estaba allí antes invirtió tantos chavos, metió tanto de esto y lo sacaron para la porra. Pues, ¿qué va a pasar conmigo? A la primera que se caiga una ramita y se caiga el sistema eléctrico, van a exigir que me saquen a mí también ese tipo de cosas. Y más cuando ellos están reclamando de que hay un incumplimiento por parte del gobierno también, según el ese contrato. Yo no creo nada. Razón de 232 millones. Yo no creo nada de Luma, pero anyways, aquí yo veo un camino solamente y Puerto Rico lo ha tenido que hacer anteriormente. La realidad, y esto es opinión mía, esto no proviene de nadie, porque yo no hablo con nadie en relación a esos temas. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico debería ir por partes retomando para atrás funciones de Luma hasta eventualmente retomar la operación. Pero eso era lo que decía Juan Dalmau y Jesús Manuel Ortiz. No necesariamente, porque yo lo digo en manera de transición, porque tú tienes que retomarlo para transicionarlo. La gobernadora dice, hubo otro privado por otro privado. Aquí no hay break de regresar a nada que se parezca a la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero mira la acción que acaba de tomar ahora. ¿Ahora sí lo está contemplando? No, y yo no hablo por ella. Okay. No, por favor. Por eso te hice la salvedad. No hablo por ella, ni por la administración, ni tengo
conocimiento Hay de una- nada de lo que están hablando. Te hay estoy hablando una opinión, hay te estoy una hablando opinión cooperativa mía. eléctrica con una gente con mucho conocimiento Espectacular. que están, lo vi el Y fin de semana. son muy buenos y son trabajadores puertorriqueños que están dispuestos a dar la mano. Y ese tipo de función Tienen billetes, tienen recursos. y ese tipo de personas y de entidades son las que hacen falta. Pero yo sí creo que tiene que haber una transición por la emergencia. Sí. Porque aquí hay unas cosas que lamentablemente por la situación crítica que nos podemos quedar todos sin luz, pues mira, el gobierno necesariamente tiene que decir, mira, esto lo cojo yo. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene que responder es el gobierno. Cuando aquí fracasa todo y colapsa todo, el humano se para y dice, pues mira, yo acepto la responsabilidad. No, ellos se lavan las manos y dicen, no, me falta esto, no me dieron este papel. Tú sabes, yo creo que hay unas cosas que necesariamente el gobierno tiene que decir hoy, por la situación crítica, esto lo voy a retomar yo. Y por eso el tema de los fondos federales ahora mismo y la decisión que tomó la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica, yo creo que va un poquito en esa dirección. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo... Le van a quitar el control total. Lo que está diciendo la autoridad es, si yo voy a coger los palos, yo por lo menos tengo que poder defenderme. Y tú ya te has demostrado que y tú no has sido buen diligente. y no has sido buen socio. Mira, me tengo que ir, pero vamos a comer chocolate chip cookies y limonada en Fortaleza pronto. Ay, yo no sé, eso suena como una mezcla complicada. Sí, Eso buenas suena- que las hacen. eso Yo las suena he probado complicada. en otras Pues yo no. administraciones. Pues yo no. Ajá, A mí no me ha tocado me esa. invita. Gracias, Vale. licenciado Elías Sánchez. Cuando regresemos, ya debe estar por ahí con nosotros la representante Wanda del Valle, que tiene mucho que decir, particularmente por la celebración del día de ayer, del Denim Day, por razón del maltrato contra la mujer. Así que hablaremos asuntos de estos con ella y de otra legislación también pendiente. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Y como hemos visto durante estos últimos días, hay ciertas agencias que están llevando a cabo ciertas labores. Y esperé para hablar de este tema, por razones obvias, ahora, a este segmento. Y es que a finales de la pasada semana, cuando todo el mundo todavía estaba en los asuntos de la Semana Santa y otras cosas, el Departamento de Asuntos del Consumidor lleva a cabo unos operativos que nadie le estaba esperando. Ellos estuvieron en las pescaderías y demás, lo que siempre se hace en Semana Santa, como se hace en el Back to School, como se hace para el Viernes Negro. Y fueron nada más y nada menos que al aeropuerto. Y uno usualmente asocia a las aerolíneas con la jurisdicción federal y que las agencias estatales no se pueden meter allí. Y ha pasado para el precio de los pasajes, si los ponen baratos, los ponen caros, y los algoritmos y toda la cosa. Y otro tipo de asuntos también, porque de ordinario todo lo que tenga que ver con viajar está asociado con jurisdicción federal. Y a esos efectos, hay una cosa que se llaman las básculas, las pesas. Cuando usted llega allí y va a chequear su maleta, no puede exceder de X número de libras. Porque si no, a razón del exceso, te cobran. Que fue un poco lo que le pasó alegadamente a la senadora Karen Román allá en Orlando, al momento de viajar, y que le querían cobrar nuevamente por ese exceso. Eso es lo que dice la versión. No pelee conmigo. Trascendido esto, esas básculas, cuando usted va allí y no les pone nada, deben estar en cero. Pues miren, no estaban en cero. Achero, tenían 1, 2 libras, ya automáticamente sin que hubiera nada sobre ella. Y eso pasa porque es ¿verdad? Es un artefacto que hay que calibrarlo, que tiene que estar, ¿verdad? Y las cosas se dañan. Cada cierto tiempo se supone que esas básculas vaya a un inspector del gobierno, en este caso del departamento del DACO, y vaya allí y la certifique y le ponga un sticker. Esta báscula está calibrada, nosotros lo certificamos, como los elevadores. Pues mire, sepa que muchas de esas máquinas no tenían esa certificación tampoco. Y nadie se había preocupado por obtenerla o por requerirla. Porque una cosa es que tú lo requieras y el inspector, no hayan suficientes inspectores o no pueda ir, pero ya le pones la bola entonces en la cancha al gobierno. En este caso no se había ni requerido eso y no tenían el sticker. O sea que quizás las instalaron allí y ni se preocuparon por obtener la certificación que se requiere en ley para todo artículo que se vaya a pesar en la jurisdicción de Puerto Rico, esté en el aeropuerto o no. Y esas básculas no estaban certificadas y estaban funcionando inapropiadamente también. ¿Y saben cuántas notificaciones de violación
entre todas las aerolíneas, 82 notificaciones emite el DACO para esos propósitos. Y eso tiene un debido proceso de ley que se llevará a cabo poco a poco y tendrán oportunidad de solicitar una vista o presentar evidencia. Eso es lo que se llama debido proceso de ley para cualquier persona que está bajo la jurisdicción de cualquier agencia. Y eso no se puede violentar. Tiene unas consecuencias muy serias. Y a esos efectos, por ahí va la cosa y veremos a ver cómo se defienden, cuántas subsisten, porque cada violación de esa pudiera alcanzar hasta $10,000 cada una. Y esos chavitos van para el DACO. Pero veremos a ver. Hay que ponerle la estrellita a la secretaria Valery Rodríguez Erazo. Conmigo en la mañana de hoy, una buena amiga, la representante Wanda del Valle. Bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno poder hablar nuevamente con su señoría. Ayer se celebró esta actividad del Denim Day, que tiene que ver con el maltrato a la mujer y con Violencia sexual. traer la violencia sexual. No voy a hacer la historia aquí de por qué los maones, ¿verdad? Porque fue un caso que se dio en Europa. Un caso criminal y que en un momento se cuestionó a una víctima. Pero esto de tiempo en tiempo se trae a la atención, se levantan portadas y después como que no pasa nada, representante. Mira, yo creo que es una buena iniciativa de la procuradora. Ella ha estado también haciendo talleres. Es que hay cosas que en Puerto Rico nos entretenemos más con el problema de las planillas de Ferrayoli que con las cosas que realmente está pasando. Entonces, si en la prensa Hasta que nos maten a permitiera, otra, lamentablemente. entonces, y si es reconocida, porque si no es reconocida pasa como por debajo del radar. ¿Cómo que no es reconocida? Explíqueme eso. Me refiero, cuando pasó el caso de Verdejo, Ajá. estuvimos como meses hablando de la violencia doméstica, porque era Verdejo. Este año han muerto 10. 10 feminicidios ya van. 10 Íntimos. íntimos. 10. El día que sale la noticia, sale. Cuando hablamos de feminicidios íntimos es que quien le da muerte a esa Es persona su pareja. es su pareja. Mataron una. Ya, se acabó el tema. Mataron otra, que es peor. Otra. Sin nombre, sin Se rostro. acabó el tema. ¿Y Así qué puede vamos haber a sido hacer? quien sea. ¿Y qué se está haciendo en la legislación? Pero se queda ahí. Sí. Entonces, hay cosas que sí se están haciendo. ¿Se revisaron los protocolos ya de la oficina de procuradora, como solicitó la gobernadora? Sí. Eso está pasando. Sí, está en proyecto ya. Y de hecho el término también sale, el proyecto ya está emitido para votación, sale de mi comisión ya. Todos los proyectos que han salido de mi comisión han bajado, que son específicamente para bregar con situaciones de la mujer. Se están trabajando varios temas al mismo tiempo, no solamente lo que tiene que ver con violencia doméstica, sino con centros de encuentro para la protección de los niños. Hay proyectos para reeducación a los jueces, a los fiscales, a todo el componente de justicia, de sensibilidad, by the way, porque ellos conocen la ley. Tratamos de trabajar con la sensibilidad. Hay iniciativas con relación a la mujer. El 15 de mayo vamos a hacerle mamografía a toda la gente del Capitolio en conjunto con el oncológico. Tenemos trabajo que se está haciendo junto con el Departamento de Salud. Estamos haciendo unos requerimientos con el Departamento de Salud, de hecho con el DACO, para trabajar con la situación de los cigarrillos de marihuana en los puestos de gasolina a nuestra juventud. Hay muchas cosas pasando, pero que se quedan allí en donde nosotros estamos trabajando, pues no se le da. Tengo que pausar, representante, pero quiero entrar en algunas de esas iniciativas. ¿Qué pasó con la legislación esta de privatizar los albergues también? Y cuándo pudiera bajar a votación, y si hay que hacer la nueva, una ley 54 ya, que va a cumplir sus casi 40 años prontamente. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Me acompaña la representante Wanda del Valle y estábamos hablando, representante, de asuntos de la mujer. Y recientemente hubo una iniciativa, le decía, para privatizar los albergues. Los albergues son del gobierno, son privados, son sin fines de lucro. ¿Por dónde va esa idea y qué es lo que se quiere hacer? Mira, nosotros entendemos, la gobernadora tiene una visión. Fue un proyecto de administración, es un proyecto de administración. ¿Estaba en el programa de gobierno? Estaba en el programa de gobierno. Yo creo todos los proyectos de administración que han bajado han estado en el programa.
Bueno, de la mayoría que nosotros hemos visto, Claro, sí estaban en la plataforma de gobierno y sí fueron a hablar. Quiero decir, a veces hay iniciativas de los gobernadores que no están en el gobierno de Jennifer González, Ya. los proyectos de administración que han bajado todos han estado en la plataforma. han de estado en ella está siguiendo Ya. su plataforma de gobierno, que a nadie le quede duda que ella está trabajando conforme a lo que ella prometió en su Sí, plataforma como de gobierno. cuando se presentó el programa de gobierno, ella salió bailando vestida de Mujer Maravilla. Mucha gente, pues a lo mejor no leyó en detalle Mira, lo que debió haber sido aquella actividad. hay mucha gente que puede tratar de burlarse de cómo se lleva el mensaje, pero ¿sabes qué? No es burla, porque ella provocó eso, vestida de Mujer pero Maravilla, ¿por qué bailando lo provocó? en una presentación del plan de gobierno, que es el plan más importante de cualquier partido, yo puedo representante. estar de acuerdo o diferente contigo en el sentido de que a veces queremos llevar el mensaje de manera diferente Ujú. para llegar a públicos diferentes que no siempre están pendientes a algo. Si tú no, esto es como el sentido de aprendizaje, no todo el mundo aprende de la misma manera, ni todo el mundo recibe los mensajes. Estipulado. Y ¿me Pedro entiendes? Rosselló llegaba a las actividades con los guantes, pero no a la presentación del programa de gobierno, que es lo más importante, Pero que es la propuesta que tiene un gobernante para ese pueblo. Está un escrito, candidato. es un gran programa de Nos fuimos gobierno. exacto, vamos para allá. Ya pasó y volvemos. Esas son las cosas que entretienen Mm. y nos Y no sacan. educan. Y nos ¿Pero sacan quién es la de proponente las del verdaderas, entretenimiento? de la verdadera. No, es que si seguimos con el tema de que si se vistió de Mujer Maravilla, que si hizo El un Canam. postcard, pero el Canam era en la campaña. Era la campaña, ya no había ganado Pero, todavía cuando se presentó la plataforma. Pues, pero no era gobernadora. No era gobernadora. Pues, entonces, pero hay que tener una seriedad en los asuntos de gobierno, que cuando se pero se eso son lleva al maneras de espectáculo, campaña para llamar la atención a la gente para que vote por ti. Estipulado. Para que vote por ti. Ahora mismo yo no la he visto ni siquiera ni en Canam, ni la he visto vestida de Mujer Maravilla, la he visto como gobernadora. O sea, por favor, que hizo un podcast. No me mire, porque el podcast, Dios mío, los políticos tenemos vida privada también. Y no solo privada, porque nuestra vida ni siquiera es privada, es pública, todo el mundo la vive, a nosotros todos nos critican, las varas de nosotros son acá altos, Juan del Pueblo, ¿sabes? Tú sabes que los políticos somos seres humanos, que vamos al baño, comemos, tenemos necesidades, nos morimos, respiramos, igual que cualquier ser humano. Tenemos se problemas, igual nos enfermamos, se nos mueren familiares, pasamos situaciones de violencia doméstica, tenemos problemas económicos, tenemos problemas con nuestros hijos, pero se nos criminaliza de tal manera que déjame decirte que una de las cosas que profesionales y personas, yo no soy hija de políticos. Yo soy un ser humano que ha pasado mil vicisitudes en la vida y que quise aportar mis experiencias para ayudar a otros. Tú no sabes las veces que yo he sopesado, ¿de verdad esto vale la Yo pena? me quiero someter a esto. ¿De verdad vale la pena? Yo he sacrificado toda una vida para a progresar. A mí nadie me ha regalado nada y lo que quiero es aportar a mi país. Y tengo que aguantar que hay gente que no me conoce, hable de mí, hable de mi familia, indague cosas, me compare con otras personas que han fallado. Oye, en todas las profesiones hay gente que falla, en todas las profesiones hay gente que hace las cosas mal, en todas. En todas. Hay policías buenos, hay policías malos, hay jueces buenos, hay jueces malos, hay vendedores buenos, hay vendedores que dañan a la gente, pero porque es la clase política hay que medirla diferente. Así que estamos al frente del país, cierto, que debemos comportarnos, cierto, pero no podemos seguir generalizando porque lo que hacemos es que profesionales que pueden servirle a nuestro país se frenan y dicen, espérate, aquí porque lo haga bueno, lo haga malo, lo haga como lo que lo haga, por el simple hecho. Tú sabes lo que tú estar en una fila del aeropuerto y tú tener una persona detrás. Todos los políticos son unos corruptos. Todos los políticos son unos corruptos. Todos son unos corruptos. Señor, y tú estás con tu familia ahí. ¿Y eso ha pasado y tú recientemente? Pues claro. No estoy hablando del caso de la senadora. Estoy hablando, lo he escuchado Yo estoy seguro yo. que eso fue lo que pasó, representante. Pues, entonces, porque el argumento no era ni tan siquiera con la gente de la aerolínea, era con alguien atrás. Mira, que le dijo, aquí tú no eres nadie. y seguramente, La información que me llega. Y seguramente, oye, a lo mejor en el desespero, acuérdate que se iba a ver el Frustración. nombramiento de la secretaria de Estado.
Y posiblemente lo que la senadora haya dicho, mira, por favor, yo me tengo que ir porque yo soy senadora y hay una votación y a mí me pueden llevar presa si no llego a Puerto Rico. Ah, no, pero fue porque mencionó que era... Porque de verdad, la senadora es una señora muy humilde. Hay políticos y hay políticos. Y de verdad es una señora muy humilde. Pero, pues... No la conozco, pero puedo entender su frustración. A veces a nosotros nos frustra. Traída en el momento menos propicio y en el sitio menos propicio. Tenemos también. una responsabilidad que la gente no entiende. Nos queda poquito tiempo. Los Pero albergues. El proyecto ya fue dialogado con los abogados de la gobernadora. Uh-huh. El proyecto se está reevaluando para redirigirlo. Sí, vamos a dar la alternativa. No es que los albergues existentes se van a privatizar. No, es que si viene una compañía, hay compañías que fluye mucho dinero y como eso les ayuda contributivamente, les gusta aportar a las entidades sin fines de lucro, María, abrir una es que tienen el puerta. mejor interés de que las cosas se Vamos a hablar las cosas como son. Entonces, pues quieren aportar y cogen unos temas específicos y hay gente que le interesa el tema de violencia doméstica y prefieren pues aportar ese dinero a esa causa. Pues entonces se le está abriendo esa puerta, pero el proyecto va a ir más allá. Vamos a buscar a APP para reparaciones de viviendas para víctimas de violencia doméstica, porque es una de las razones que muchas mujeres no salen de sus hogares porque no tienen un hogar donde vivir, y es algo que se va a incluir en el proyecto y estamos trabajando con eso junto con la licenciada Thais de Fortaleza. Representante, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre. Tenemos mucho que hablar, tú sabes, siempre hay. Agradecido. Buen día. Representante Wanda del Valle. Regresamos en breve ya para nuestros minutos finales. No se vaya nadie porque esto es Nación Z. Aquí vive la política y nuestros minutos finales. Y quería recalcar y destacar dos asuntos. Uno ahorita lo mencioné por encima de lo que son las horas extras para los policías, que la Junta de Supervisión Fiscal autoriza parcialmente este desembolso y emitirá una orden para la semana próxima para propósitos de cerca de $12 millones, que es parcialmente lo que se le deben horas extras a la policía. Ayer les decía, por mucho tiempo se debía mucho más. Y no causó manifestaciones, ni cosas de brazos caídos, ni que se ausentara la policía, el famoso Blue Flu. Y que esto no vaya a ser una resistencia a los designios y las movidas que está haciendo el nuevo comisionado de la policía y que se trate de justificar mediante esto, porque hay gente dentro de la alta cúpula de la policía que está levantando esta bandera. Y el otro asunto tiene que ver con energía. Ahorita cuando hablamos de todo lo que está pasando, el representante Víctor Párez, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, dado los asuntos que han tenido trascendencia pública en la última semana, fue allí y fue al inventario, a los almacenes donde se mantiene el inventario, a ver si ahora que empieza la temporada de huracanes hay suficientes postes, suficientes cables, suficientes artículos de reemplazo en caso de que tengamos que ver una emergencia. Ojalá que no pase. Pero ya ese perro nos mordió anteriormente y estábamos súper preparados y después no había nada con qué responder después de María, como recordarán. El representante dice que hasta ahora está satisfecho, pero que duda de las capacidades del consorcio para la respuesta o respuestas que hubiesen que darse. ¿Y qué tiene? ¿Con qué se come ese combo? ¿Qué quiere decirnos el representante Víctor Párez con eso? Tendremos oportunidad de hablar próximamente con él, a ver de qué capacidades son las que habla. Si es que no tienen el recurso humano, si es que no tienen la preparación y el liderato para llevar a cabo esas labores de emergencia, porque parece que por lo menos recursos y materiales tienen. Veremos a ver, porque eso es importante. Estamos en mayo, va a llover que se acabó en las próximas semanas y en junio empieza la temporada de huracanes. Y ese perro, como dije, ya nos mordió. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.